Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de la iglesia. Les deseo para todos las más ricas bendiciones. Hoy día es un día miércoles de estudio bíblico y tenemos una lección muy interesante que revisar en esta tarde. Así que te invito a que te pongas cómodo con tu Biblia en tu mano, en el libro de Génesis, para estudiar esta palabra. Oramos a Dios para pedir su bendición. Amén. Señor, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Te pedimos, Señor, que como siempre tú ilumines esta palabra para que llegue al corazón, para que toque, para que nos enseñe lecciones de vida, porque hay algo importante que aprender en este día. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Te damos gracias por poder venir. Te pedimos que muchos hermanos se animen a ver el estudio bíblico. No es un tiempo perdido, es un tiempo ganado en tu palabra. Bendice a quienes nos están viendo en esta hora y los que nos verán con el transcurso de los días. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a escuchar una primera alabanza y luego vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde pesebre ahí
Bueno, esperando que el Señor te haya bendecido a través de esta primera alabanza, nos vamos a la lectura de la palabra del Señor. Hoy día nos corresponde todo el capítulo 34. Traté de cortarlo, pero el contexto es tan unitario, lo que la Biblia nos cuenta en esos versículos es tan único que el capítulo debe estudiarse completo, el 34. Así que te invito a abrir tu Biblia en ese capítulo 34 del libro de Génesis y leer conmigo esta palabra, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor. La deshonra de Dina es vengada. Dice así. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y os daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no os prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para todos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre vosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo
los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Una palabra dura, una palabra muy, muy dura que vamos a compartir en esta tarde. Oramos por ella, mis hermanos. Señor, esta palabra es muy dura. Es una palabra que tiene una crueldad, un realismo, un acto muy fuerte, oh Dios, que veremos en algún momento más. Te pedimos de antemano, y mientras escuchamos la segunda alabanza, que tú vayas hablando al corazón para que nos hagas entender esta palabra. No permitas, oh Dios, que nada nos confunda, sino por el contrario, que tú guíes esta palabra para que sea claramente enseñada, para entender cuáles son los propósitos de Dios, las lecciones para el día de hoy y los principios que debemos tomar. Señor, ayúdanos en esta hora. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a una nueva alabanza y finalmente vamos al estudio de la palabra del Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo no ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltada. Siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria
aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Muy bien, habiendo ya escuchado esta hermosa alabanza, nos vamos al estudio de la palabra del Señor del día de hoy. El capítulo 34 está lleno de eventos, lleno de, yo diría, de sangre, de venganza, de engaño, de pecado. Creo que aquí se vuelca un resumen de lo que puede ser la maldad del corazón del hombre. Pero hay muchos escenarios en este capítulo que es necesario distinguir. No tan solo como estudio, sino también como manera de determinar los principios de esta palabra de hoy. Yo diría que el primer principio que nos enseña esta cruel historia es que Dina, la hija de Jacob, única mujer entre los 12 hijos, recuerden que José no nacía todavía, luego había 11 varones y una mujer que era Dina. Ella, dice la palabra del Señor al principio, que salió a conocer a las otras doncellas. En el mismo versículo 1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Recordemos, mis hermanos, desde el mismo Génesis al principio, que Dios le había pedido a Adán y a Eva que ellos no solo se abstuvieran de pecar, sino que se mantuvieran lejos del pecado. Utilizó la expresión no tocar y no comer. Esto está en la conversación de Eva con la serpiente. Y es muy importante el verbo no tocar, que casi hoy día pasa por alto. Pero debemos considerar que cuando la Biblia dice no tocar, significa no solo llegues a pecar, es decir, no peques, sino que además mantente lejos del pecado. Y esto es un principio muy importante, mis hermanos, porque muchas personas piensan que pueden controlar el pecado. Muchos dicen, yo esto lo dejo cuando quiero. Esto a mí no me domina, no significa nada para mí. Por lo tanto, no tengo ni siquiera que preocuparme porque yo domino mi vida. Ese es el principio del error del hombre cuando dice que el hombre domina su vida, y la verdad es que la Biblia dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tan claro y simple como eso. Por lo tanto, el encargo de Dios que le hizo a Adán y a Eva era no tocar y no comer. El no tocar significaba no te acerques a la zona de pecado porque no tienes la fuerza para mantenerte lejos de ella.
¿Me entiendes? Y el no comer era no cometas pecado. Normalmente siempre hablamos del cometer el pecado, pero poco ahondamos en mantenernos lejos del pecado. Aquí la palabra del Señor nos muestra claramente que Dina, llegando a esta tierra de Canaán, sale para conocer a las otras doncellas. Evidentemente, ella y su madre, eh, más las siervas, ¿no es cierto? Y probablemente muchas criadas que venían con ella, eran las únicas. Y es lógico que al llegar a un lugar se salga a conocer. Y ella salió a conocer a las otras doncellas. El salir a conocer las doncellas es un agravio porque Dios siempre le pidió a todos, desde Abraham, Isaac y a Jacob, que ellos mantuvieran una distancia y una separación con todo aquel que no fuera circuncidado. Es decir, todo aquel que no tuviera el pacto con Dios, que no tuviera la fe en Jehová, no podría ser parte de esta asociación. Lo hemos dicho en todas las lecciones, ellos siempre se cuidaron de tener buenas amistades, pero no confundir la amistad a compartir las cosas con la amistad. Y recuerden que ellos compraban tierras, ellos, recuerdan ustedes que ellos no dejaban que les dieran, no dejaban que le prestaran, ellos mantenían una autonomía, no por un orgullo de pueblo, no por un orgullo de familia, sino más bien por el celo de que Dios le había pedido que, si bien esa sería su tierra, más adelante, ojo, muchos años después, sería su tierra, todavía no lo era. Era como una promesa por venir. Por lo tanto, ellos no podían en ese momento todavía mezclarse. Recuerden que cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, el mandato de Dios era que exterminaran a todos los habitantes de la tierra, no por la maldad, no por un corazón duro, sino para mantener a un pueblo santo, un pueblo puro. Y en ese concepto del principio ellos mantenían esta distancia. Por lo tanto, Dina comete este error de salir a conocer a las mujeres como una manera de relacionarse. Nadie puede ver algo malo en esto, nadie podría decir, mira, esto es malo, no lo es. No podríamos. Sin embargo, a la luz del encargo de Dios, esto no era adecuado. ¿Y qué pasó? Inmediatamente este príncipe llamado Siquem, que era de esa tierra, hijo de Amor, él ve a esta hermosa mujer, la toma y se acuesta con ella y la deshonra. Aquí es algo que hay mucha tela para cortar. Tanto el hombre cristiano como la mujer cristiana en soltería deben mantenerse lejos de todo atractivo sexual y mucho más lejos de todo acto sexual. Es decir, el no tocar y no comer es muy aplicable no solo para todos los cristianos, sino en particular para aquellos que todavía están en soltería buscando la voluntad del Señor para la formación de su futura familia. Una vez que se comete el acto sexual, se rompen muchas reglas. No solamente hay una vulneración de la intimidad y de la dignidad de ambos, porque yo creo que el hombre y la mujer se ponen indignos después de este acto prematrimonial, sino que además se desatan un montón de cuestiones no pensadas. Siempre digo a los jóvenes que el sexo que Dios le dio al hombre, hombre y mujer, es para gozarlo en el matrimonio, no fuera de él. Por lo tanto, cuando esto ocurre, no se puede jugar con él, porque es una maquinita que opera, se activa, y es muy difícil detenerla más tarde una vez que ya está activada. Es mejor no tener ninguna cercanía para no cometer ningún pecado. Bueno, aquí Dina es violada, ella es mancillada, ella es vulnerada y deshonrada. Pero la que andaba buscando amistad en esas tierras era justamente ella. La Biblia no dice quién obligó a quién, pero dice que él se acostó, la tomó, se acostó con ella y la deshonró, es decir, la violó. Pero ocurre que también este príncipe se enamora de ella. Este príncipe encuentra que es fantástico, esta mujer le encanta, se enamora de ella y comienza a pedirla
como su mujer. Se la pide a su padre para que su padre vaya y hable con Jacob y se la pida a ella. Y es así como entra en juego esto que el padre y el hijo, o sea, Hamor y Siquem, procuran hacer, que es formalizar el pecado cometido. Y aquí hay otra lección importante. Ya dijimos, la primera lección es que debemos estar lejos del pecado para que éste no sea una amenaza para nosotros. Una vez que se desata este camino de la tentación, termina, principalmente el pecado sexual, termina después en un agravio que tiene graves consecuencias, como la vemos en esta historia. La segunda lección que debemos aprender es que una vez que el hombre ha pecado, el único al cual se debe dirigir para el perdón de los pecados y para que su vida no se pierda eternamente es a Jesucristo. Y hoy día las personas hacen muchas cosas paralelas, sucedáneas, como imitación a venir a Dios con tal de que su pecado sea perdonado. Por eso que mucha gente se pierde en la ignorancia de su mente y de su corazón, pensando que los pecados son compensables, como en la época en que se pagaba para que fueran librados del infierno, del tormento, Así piensan las personas que haciendo cuestiones se puede librar de la carga del pecado. Y la verdad, sabemos todos que solo Cristo puede perdonar el pecado si el hombre, la mujer vienen a Él arrepentidos. Lo he dicho en varias oportunidades y cabe en esta clase volver a mencionarlo. El perdón del Señor Jesús amerita de 3 pasos previos del hombre. El primer paso previo del hombre es que el hombre reconozca su pecado y su culpa. Esto particularmente es muy especial porque el hombre no lo hace. Al hombre se le dice, tú fuiste, y en su cara él dice, no, yo no fui. No fue culpa mía, fue por esta circunstancia. Se justifica normalmente. Entonces, la primera condición para el perdón de Dios es que el hombre se reconozca y acepte la culpa de su pecado. No diga somos la humanidad, no, diga yo soy un pecador y yo tengo culpa a causa de mi pecado. Este primer acto de reconocimiento del pecado es muy duro, porque evidentemente nadie quiere tener esta condición, nadie quiere ser culpable, nadie quiere parecer, ¿no es cierto? Sin embargo, él es una muy buena partida, porque la persona que acepta su culpa, que acepta su responsabilidad y que acepta su pecado, parte inmediatamente con un corazón contristado, con un corazón entristecido, con un corazón apretado. Y esta es la segunda parte. La segunda parte es que la carga del pecado debe provocar una profunda tristeza en el corazón de la persona. Esto es fundamental. Mucha gente dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Aceptar a Cristo? Bueno, aceptemos a Cristo. ¿Qué más tengo que hacer? Cambiar tu vida. Bueno, cambiamos la vida. Pero si todas estas buenas intenciones de orar y aceptar a Jesús, pedir un perdón rápido como un perdón express y luego sentirse salvo y caminar con el Señor sin haber sido transformado en la profundidad de su corazón, no hay salvación. No hay salvación. Y esto a mí como pastor me preocupa mucho, porque andan muchos por ahí que creen ser salvos, que sienten que son salvos, pero la verdad no han vivido el proceso de la conversión de sus almas. Y al no vivir el proceso de la conversión de sus almas, todavía están perdidos. Lamentablemente, no es una palabra popular, pero es así. Volviendo otra vez a lo que estaba conversando, después que el hombre tiene pena, carga, pesar por su pecado, viene el tercer acto que también nace del mismo hombre, que es el arrepentimiento. Y arrepentirse significa cambiar lo que yo estaba haciendo. Si yo sé lo que es mi pecado, lo acepto como culpa, pero además yo tengo pena, sufro, lloro por ese pecado, tengo la capacidad de decir basta, la capacidad de decir no más. Yo cambio mi vida y no peco más para irme a agradar a Dios. Y una vez que el hombre ya está en esa condición de agradar al Señor, puede venir arrepentido a los pies de Cristo y será perdonado, porque aceptó
su culpa de pecador. Segundo, su corazón se humilló, se entristeció y le dolió en lo profundo haber pecado contra Dios. Tercero, se arrepintió de sus malos caminos, los dejó, los abandonó y comenzó una nueva vida buena y santa. Y cuarto, vino Jesús en esta condición para pedir de él perdón, y el Señor no solo le perdona, el Señor le lava, el Señor le hace hijo, el Señor le transforma, el Señor lo perdona y lo hace una nueva criatura. Por eso es que las personas convertidas nacen de nuevo. No es un cambio social, no es un cambio de grupo, no es un cambio, no es un estado social, no es un estado cultural. El nacer de nuevo es que dentro de la persona nace una nueva criatura formada y creada por el Señor. Por eso es que los convertidos en Cristo son distintos. Somos nuevas, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Es decir, tenemos que reconocer que la conversión es total. Y este es un tema que debemos revisar, no con el afán de andar buscando culpables, no con el afán de andar acusando gente, sino para que no llegue el día en el cual alguien diga, yo pensé que me había convertido, yo pensé que era una nueva criatura. Yo pensé que el Señor me había transformado y no lo hice. Lo único que hice fue imitar, buscar una manera de hacerlo, pero no exactamente en Jesús. Y esto, mis hermanos, que estoy diciendo, es muy relevante el día de hoy, porque en esta palabra, tanto Hamor como Siquem vinieron a la familia de Jacob para pedirla por esposa. Pero en ninguna parte de este texto ellos vienen para decir, venimos a pedir perdón, venimos a decir que hemos pecado contra el Dios vivo, contra Israel, contra la familia de Jacob, y venimos a pedir perdón. Y además queremos pedir la mano de su hija. No, ellos dicen que el hijo se enamoró, se encantó con ella, por lo tanto ellos vienen a pedirla por mujer, pasando por alto todo el tema del perdón. Esta no es una conversión, este es el ejemplo claro de que hay una forma de tapar el pecado cometido, pero sin corregir, sin pedir perdón, sin ser perdonado. Igual es una actitud que podríamos decir que tiene cierta nobleza, porque ellos quieren regularizar a través del matrimonio, a través del casamiento, de la familia, se normalizaría lo que es una situación irregular. Y aquí quiero llamar una atención muy particular. Si estamos viviendo una relación irregular delante de los ojos de Dios, porque hoy día no se fija en el mundo, para el mundo cualquier cosa vale, irregular o regular, no importa. Todo vale porque dicen que el hombre puede estar en cualquier estado y no es malo. Pero ante los ojos de Dios, si tu relación personal es irregular, no procures taparla, cambiándola por otras cuestiones como compensatorias. Lo que hay que hacer es venir a los pies de Jesucristo para pedir a Él perdón y misericordia. Y cuando venimos a Él a pedir perdón, nuestro corazón tiene que haber vivido las tres etapas: la culpa, el dolor y el arrepentimiento. Con esas tres etapas vienes a Cristo, le pide perdón y el Señor te perdonará y cambiará tu vida en adelante. Bueno, hasta aquí viene el pecado, la tentación, el pecado, la reconciliación, y aquí empiezan los hijos de Jacob con un acto engañoso. Y le dicen, mira, nuestra hija no te la podemos dar porque tú eres un incircunciso. Utilizan una verdad bíblica, pero la comparten con quienes no tenían que compartirla. Porque este pueblo que estaba en formación era un pueblo exclusivo de Dios. Y si ustedes se fijan, hasta este momento Dios había escogido a cada uno de ellos y Dios le había dado una vida para que ellos mantuvieran este celo del Señor. No les era permitido que ellos abrieran la puerta y dijeran, bueno, podemos ser amigos, podemos ser familia, podemos compartir nuestras mujeres, podemos compartir nuestras vidas, ustedes con nosotros, y si ustedes se circuncidan. Eso no era la voluntad del Señor. La circuncisión era para el pueblo exclusivo de Dios. En ese momento Dios estaba trabajando para formar un pueblo santo que más adelante, el día de hoy, fuera esta santidad para todo el mundo. Pero en ese momento no era. Y aquí se equivocan los hijos de Jacob, porque ellos comienzan a decir engañosamente, ustedes son
incircuncisos, por lo tanto no eres digno de nuestra hermana ni de nuestra familia. Pero, dice aquí en el verso 15, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Ellos no estaban autorizados a pedir la circuncisión. No estaban autorizados porque cuando Dios se la pidió a Abraham, lo hizo para su gente, su pueblo, sus criados, sus hijos. No para los demás. Nunca dijo Abraham, circuncida de toda la gente de aquí del territorio. No. Esta fue una salida engañosa de los hijos de Jacob con un fin malvado. El fin malvado no era que ellos le iban a dar a Dina o que iban a asociarse con ellos, sino que los engañan. Los engañan para que se circunciden no solamente Amor y Siquem, sino que todos los varones de esa ciudad, todos los varones de esa ciudad. Y cuando todos se hubiesen circuncidado, vienen estos dos hijos que la palabra del Señor aclara que son Simeón y Leví con las espadas y van y matan a todo varón de esa ciudad. Aquí hay muchas cosas que aprender. Yo diría la primera, nunca podemos tomar la palabra de Dios como una justificación para un acto malo. Nunca. Y esto, atención, aunque esta historia haya pasado cientos y cientos de años antes que hoy día tiene una vigencia. La palabra del Señor nos es dada a nosotros y es dada a los hombres de la manera en que Dios la ha expresado. Y muchas veces nosotros como cristianos tomamos la palabra de Dios, la extrapolamos de su contexto para justificar un acto personal. Y esto no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Por eso que la palabra se estudia, la palabra se lee, se conoce de ella, su autor, la intención, la época, el mensaje, de tal manera que no sea fuera de contexto. Pero aquí claramente los hijos de Jacob engañan a estos hombres para hacerlos débiles. La misma Biblia se encarga de decir que ellos, convencidos de que iban a ser parte de este pueblo llegando y que iban a estar con ellos, se circuncidan todos. Y en el tercer día, cuando estaban en el mayor dolor, dice la palabra del Señor, vienen estos dos hijos de Jacob y matan a todo varón. El resultado es macabro, definitivamente macabro. Primero porque ellos engañan a todo este pueblo. Este pueblo viene, evidentemente, después de haber cometido un pecado, vienen entre comillas arrepentidos, entre comillas haciendo las paces, entre comillas buscando la amistad, buscando la asociación, pero ellos no son claros en decir, no podemos, porque somos distintos pueblos. No lo dicen, dejan la puerta abierta y dicen, bueno, puede ser que lleguemos a asociarnos y a familiarizarnos si ustedes se circuncidan como nosotros. Y esto lo engañan porque ellos se entusiasman, particularmente Siquem, que lo único que quería era desposar a Dina. Lo engañan a él y a su padre Amor, que quería complacer a su hijo, y ellos traen a todo el pueblo y varón que salía de la ciudad era circuncidado. La circuncisión, para los judíos, el día ideal es el 8º día de nacido. Todo varón judío se circuncida al 8º día de nacido. Esto nace de la palabra del Señor. Sin embargo, hoy día la ciencia, todo país que se circuncida por un tema sanitario, los mismos doctores estudiando esta situación dicen el mejor día para circuncidar a un niño es el día número 8. Y coincide perfecto. No es que Dios se acople a la ciencia, es que la ciencia se acopla a la palabra de Dios que ya lo había dicho. Por lo tanto, hombres grandes. Yo tuve un compañero de colegio que a esa edad que teníamos en el liceo, a los 16, 17 años, no me acuerdo por qué motivo particular, él se circuncidó. Y recuerdo claramente que durante muchos días y varias semanas él no anduvo bien, porque no era cómodo para nada, era doloroso y era muy delicado. Yo me acuerdo de él y digo, si estos varones se circuncidaron ya hombres, jóvenes, grandes, significa que también cuando la Biblia dice que al tercer día estaban con el mayor, andaban todos débiles.
en sus casas, acostados, a lo mejor caminando apenas, quién sabe, pero andaban muy débiles. Entonces, el castigo de los hijos de Jacob para ellos fue muy cruel en dos sentidos. Uno, utilizaron la palabra de Dios para darle al pueblo que no le correspondía, y segundo, la usaron con términos macabros para poder vengarse de su hermana y matarlos de la manera más cruel, más cruel. Y finalmente dice la palabra del Señor que no solamente los mataron, sino que luego volvieron sobre los muertos. O sea, fueron a registrar al pueblo muerto que ellos habían asesinado, volvieron sobre este pueblo muerto y le robaron todas las riquezas. La palabra del Señor dice que y los hijos de Jacob volvieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Miren esto. Y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que esta era la voluntad de Dios? En absoluto. Dios no quería que ellos mataran a un pueblo. Dios no quería que se vengaran usando malamente la palabra, y menos Dios quería que ellos trajeran cosas del pueblo. Y la palabra del Señor dice que ellos mataron a los varones, pero se quedaron con todos los bienes. Los animales, las mujeres, los niños, los bienes, todo lo trajeron. ¿Cuándo en la palabra del Señor Dios permitía que se trajeran los bienes de pueblos no creyentes? En ninguna parte. Por el contrario, Dios no quería una asociación de personas, ni tampoco una mezcla con las cosas de las personas. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para dar lo que el pueblo necesita. Y esta es una lección también. No debemos tomar nada de aquello que viene del mundo o está consagrado al mundo, porque Dios nos da de su propia fuente, de su propio espíritu, de su palabra, todo lo que el pueblo necesita. Todo aquello que hagamos de manera ilegal, y menos tomando prestado, robando del mundo, no es agradable a Dios, porque lo que el pueblo necesita viene de parte de Dios, es dado por Él y es lo necesario. No debemos tomar lo que no nos corresponde tomar. Y esta es una lección importante, porque a veces tomamos del mundo muestras, tomamos señales, costumbres, tomamos muchas cosas que a Dios no le agradan y nosotros como que las limpiamos, como que las santificamos para que parezcan buenas. Pero de verdad tenemos que pensar, Dios, ¿te agrada esto que yo he tomado por costumbre del mundo? Y si Él dice no, no, porque no es del agrado del Señor. Y para ir concluyendo, mis hermanos, Jacob pone la verdad en todo esto. Si esto fuera la voluntad de Dios, si todo lo que hicieron estos hijos de él, engañar al pueblo, hacer que el pueblo se entusiasmara, hacer que el pueblo se circuncidara y en el momento más álgido matar a todo varón y después volver a saquear hombres, mujeres, niños, animales, riquezas, todo. Si esto hubiese sido del agrado de Dios, Jacob sería el primero en decirlo. Pero al final de esta venganza, al final de este ajuste de cuentas, al final de la recuperación de la dignificación de Dina que fue violada, resulta que Jacob termina con estas palabras. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Yo creo que Jacob no les quiso decir a ellos, tengo miedo de que se amotinen y nos maten. No, lo que quiso decir a él, si el Señor Jehová nos ha dado todo lo que nosotros hasta ahora tenemos, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué enlodaron el nombre de toda la familia? Ensangrentaron el nombre de toda la familia con esta masacre, este asesinato, que para ustedes les pareció digno, que para ustedes les pareció
un ajuste de cuenta, que para ustedes le pareció que de esta manera ustedes quitaban la mancilla de la hija Dina. Para nada, para nada. Dios no quiere que el mal se pague con más mal. Por el contrario, el Señor Jesucristo fue claro en decir, bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Es decir, nunca la venganza es parte de la voluntad de Dios para nuestros hijos, y avergüenza si usted o alguien se ha vengado utilizando la palabra de Dios, justificando la palabra del Señor, incluso tratando de corregir un acto que está malo. Usted se ha vengado, créame que sentirá tristeza en su corazón, y esta turbación que tuvo Jacob la deberá tener un hijo, porque sabe que ese no es el camino del Señor. Y finalmente termina el capítulo diciendo, ellos le dijeron a Jacob, ¿no? ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Es decir, dijeron, el fin justifica los medios. Nuestra hija fue tratada como una ramera, fue violada, nosotros tomamos la venganza en nuestras manos e hicimos lo que correspondía para vengar el honor de nuestra hija. Pero esa no fue la voluntad del Señor. Yo espero, mis hermanos, en esta tarde que ustedes, con esta lección muy fuerte, evidentemente muy fuerte, vuelvan a leer esta palabra, tráiganla al día de hoy y díganse, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué de todo esto me toca? Esto no es pura historia. Por favor, no lea la Biblia como un libro histórico. Mira lo que pasó, lo que le pasó a Dina y cómo la vengaron. No, no diga eso. Diga, ¿qué tiene esta palabra en mí? ¿Por qué la escucho hoy? ¿Y qué cosas se asemejan a mis actos para que nosotros corrijamos nuestro camino cuando es tiempo y el Señor tendrá de nosotros misericordia? Hermanos, les bendigo. Aprovecho al mismo tiempo de despedirme, dejarlos invitados para el culto de este domingo. La iglesia está abierta para todos los hermanos que vengan el domingo a alabar y adorar al Señor. Oramos para cerrar este culto dándole gracias al Señor por todo. Señor, te damos gracias por esta palabra que fue fuerte, un acto que nos dejó aturdidos. Pareciera como que la familia de Jacob ya entendía el camino de Dios y no tenía necesidad de hacer esto, pero vemos que ellos también equivocadamente, oh Dios, actúan por celo, en carnalidad, en venganza, en rabia, y vulneran lo que Dios siempre quiso para ellos. Pero esta historia no solamente la leemos para ver lo que pasó en las Escrituras, sino para saber de esta Escritura qué puedo estar yo viviendo, en qué circunstancias me puedo estar encontrando, y si no todas te agradan, permíteme, oh Dios, con humildad, venir a los pies de Cristo, pedir perdón arrepentido y corregir mi error para que mi vida te agrade 100%. Gracias, Señor, por esta lección, gracias por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Me despido, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Nos vemos el fin de semana. Amén.